financiero. Veremos este tema, qué es lo que integra el estudio financiero en un plan de negocios. Cuando se hace un estudio financiero, este debe estar integrado por elementos informativos cuantitativos, es decir, elementos los cuales se pueden medir, contar, sumar, restar, dividir, que permitan decidir y observar la viabilidad de un plan de negocio. Es decir, que cuando se hace el estudio desde el punto de vista económico, nos permita determinar si se puede hacer el negocio o no, si qué tipo de margen de ganancia o pérdidas hay, o si definitivamente hay que dejarlo sin sustento. En ello, en este estudio se integra el comportamiento de las operaciones necesarias para que una empresa marche y visualizando a su vez el crecimiento de la misma en el tiempo. Entonces, nos ayuda a ver si realmente esa empresa va creciendo y realmente la viabilidad del factor económico da para eso. Entonces, de ahí la importancia que cuando uno quiere iniciar cualquier idea de negocio o de proyecto, hay que contemplar las variables que intervengan en el desarrollo e implementarla para determinar el costo que conlleva operar ese proyecto en términos financieros. Igual que implica el costo de capital de trabajo, es decir, adquisiciones de activos fijos y gastos preoperativos hasta obtener unos indicadores financieros como son el balance general, el estado de pérdida y ganancias y el flujo de efectivo. Entonces tenemos que tener en cuenta esos tres estados financieros: balance general, estado de pérdidas y ganancias y flujo de efectivo. Cuando vamos a dar un plan de negocio, hay que requerir de una serie de pasos. Ya eso lo tenemos claro, que lo vimos el viernes cuando vimos ¿cómo es el proyecto de Canva? Ese plano en el cual uno hace y plasma todo lo que tiene que ver con la idea o proyecto de negocio. Entonces usted tiene que tenerlo claro. ¿Por qué tiene que tenerlo claro? Para poderse mentalizar y focalizar en el desarrollo del mismo idea de negocio. El segundo, realizar un estudio del mercado, es decir, marketing,
y de las necesidades que existen en él. ¿Con qué propósito? Primero, para identificar la demanda potencial y ese nicho de mercado el cual usted va a cubrir. Entonces, cuando vamos a hablar de esa demanda, hablamos de ese segmento de mercado a quién va dirigido esa idea de negocio, incluyendo cuál sería el precio por la cual gente pagaría por su producto o servicio. Lo que hablamos el viernes, que sería la propuesta de valor. Por la promoción para su venta y conocimiento del consumidor. Distribución del producto o servicio, así como el lugar específico para su venta. Entonces, ahí venderíamos todo en la estructura de costos. Entonces, ya tenemos tener claro la idea de negocio o el proyecto. Y segundo, realizar el estudio de mercado y las necesidades que existen en él. El tercero, el estudio técnico, que es el que determina los costos en los que incurrirán para su implementación. Entonces, ¿qué será? Primero, el lugar, es decir, el sitio, no el sitio como tal, no el lugar, qué barrio, qué ciudad, qué rural. Entonces, el sitio más. El equipo utilizado, en esa caso tiene que ver con el talento humano. Las instalaciones, como están adecuadas. Básicamente estamos hablando de la infraestructura. La tecnología y los elementos que sirven para producir el bien o producto o la prestación del servicio que se va a desarrollar en ese proyecto de negocio. Entonces ya, el tercero sería el estudio técnico. El cuarto, el estudio de producción, en el que se contemplan todos los insumos necesarios para el proceso de elaboración o comercialización. Si hablamos de una empresa que comercializa su producto, en tanto que lo fabrica, tendrá que considerar los materiales, el recurso humano que lo transforma y los gastos indirectos que apoyan al concepto de producción del bien. Entonces, recuerden que el viernes hablamos de aquellos que solamente a veces son ideas de negocio, que solamente son distribuidores, pero cuando se trata de una empresa que lo va a producir, vea lo que hay que tener en cuenta. El costo de los materiales, el recurso humano que lo va a transformar y esos gastos indirectos que van a apoyar al concepto de producción de ese bien. Y lo último que se tiene en cuanto a ese quinto punto, ¿ya? En el estudio financiero, es el que determina de manera cuantitativa y monetaria el costo de la operación del proyecto y su aceleración. Esto va a permitir evaluar la rentabilidad del proyecto de negocio y visualizar su rentabilidad y la recuperación del mismo en el tiempo. En este quinto paso, por decirlo así, encierra el término cuantitativo y financiero del plan de negocio. En este se apoya la determinación del plan de negocio, ya que resulta de una suma importancia, ya que cada elemento cuantifique la inversión necesaria para comprender el negocio, como son la inversión requerida para emprender el negocio, el capital de trabajo, los gastos preoperativos y la integración de la información financiera resumida en los estados financieros proyectados. ¿Cómo son? Vimos antes,
el balance general y los estados de pérdida y ganancias. Entonces, para entenderlo de una manera sencilla, ahí le voy a copiar el esquema financiero que se va a colocar en el chat del ahí tenemos el esquema financiero, la concepción de la idea inicial, el estudio de mercadeo, el estudio técnico, los aspectos financieros y el plan financiero. Vamos a hablar de algunos elementos de ese plan financiero, porque uno tiene que tener un plan financiero. Usted no puede hacer una idea de negocio si no tiene ese plan financiero. Vamos a hablar sobre la inversión requerida, es decir, cuánto usted va a invertir inicialmente. Bien. Además de cuantificar la inversión requerida, debe definirse cómo se va a financiar esa idea de negocio, es decir, cuáles van a ser sus fuentes de financiación. Normalmente esas fuentes de financiación pueden ser su capital propio, es decir, que usted tenga dinero, los inversionistas, también conocidos como ángeles económicos, es decir, aquellos socios capitalistas que quieren invertir en su negocio, y la banca. Cuando hablamos de banca, hablamos de todo tipo de entidad financiera. Y personas que deseen, que no tengan, que por sí mismos no sean inversionistas, sino que quieran entrar en ese negocio. Y por tanto, ¿con qué monto va a participar cada parte? ¿Usted cuánto va a colocar? ¿Cuánto va a colocar cada uno de los inversionistas y cada uno de las entidades financieras? Recuerde que ante todo usted debe conservar el manejo de la empresa, es decir, usted tiene que tener la mitad más uno, es decir, el 51% de la empresa, porque si no, usted corre el riesgo de perderla. ¿Por qué? Porque si deja que los demás tengan mayor proporción o mayor participación que usted deja de ser el dueño de esa empresa. Esa inversión requerida antes de la puesta en marcha puede agruparse en tres aspectos: capital de trabajo, activos fijos y los gastos preoperativos. Cuando hablamos de gastos preoperativos nos referimos a aquellos que se hacen cuando o que se va a hacer antes de iniciar la operación. Es decir, la puesta en marcha de su idea de negocio. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Es el dinero que requiere para comenzar a producir. Son una inversión en activos corrientes. Hablando de efectivo, de inventario, de aquellas cuentas por cobrar, que va a permitir en un momento dado, o que se hacen
durante un ciclo productivo. Ahora, esa inversión que se hace debe garantizar la disponibilidad para que ustedes, o el que tenga ese día de negocio, pueda comprar la materia prima, y por ende poder cubrir los costos de operación durante el tiempo requerido para la recuperación del efectivo. Obviamente que debe ser así, porque usted, así como invierte, tiene que recuperar la inversión en lo que se llama el ciclo de efectivo. ¿Y cuál es el ciclo de efectivo? Ahí se lo voy a copiar para que usted lo tenga y lo anote en sus apuntes, para que lo tenga en cuenta para su examen. Ahí está. Ciclo de efectivo. Producir, vender y recuperar cartera. Producir, vender y recuperar cartera. Cuando hablamos de recuperar cartera, significa que aquello que se le ha dado un mes, 2 meses para pagar, usted tenga que cobrar para poder recuperar ese efectivo. ¿Con qué propósito? Sencillo, para esto nuevamente invertir. Porque esa es la idea. Cuando usted tiene un negocio y ve que le está dando y hay mucha demanda, pues usted está buscando que suplir la necesidad de esa oferta. Usted mucha oferta, la demanda, y si usted no tiene mucha demanda, pero da poca oferta, entonces está cayendo. Tiene que mantener eso equilibrado. Entonces, usted tiene que invertir, recuperar lo que tiene por fuera para invertir nuevamente. Pero ustedes dirán, pero ¿cómo sé yo cuál es ese efectivo inicial que debo tener? ¿Cuánto debo invertir? ¿Cuál es el requerido? Sencillo, a través del estudio del mercado. ¿Y cómo? Identificando cómo van a pagar los clientes, cómo van a cobrar los proveedores y verificando que las ventas mensuales sean las que usted va a esperar o las espera. Entonces ya dice, bueno, vamos a ver. Vamos a invertir X dinero, pero tengo que primero saber cómo se va a comportar ese cliente y lo hace a través del estudio de mercado. Pero ¿cómo van a pagar esos clientes? En efectivo, a través de tarjeta, a través de débito, a través de cheque, a través de transferencia, etc. ¿Cómo me van a cobrar los proveedores de no, los proveedores van a cobrar cada 45 días, hay que pagarle la materia prima. Cada 15 días, o mensualmente, o cada 2 meses. Hay que estar pagando. Pero tengo que ver si realmente las ventas mensuales que yo estoy esperando quiero que se den, son las esperadas. Si no, hay que reestructurar de acuerdo a las ventas que se den. Entonces, eso es lo que es un capital de trabajo. No vamos a los activos fijos. Los activos fijos es lo que usted siempre tiene ahí, eso que son la maquinaria, el equipo, los muebles, los vehículos, los edificios, los terrenos, que no tiene que ver nada con efectivo, sino con la infraestructura. Esos son los activos fijos. Entonces usted tiene que saber cuánto tengo que invertir en esos activos fijos para dar inicio a mi empresa o idea de negocio. Y los gastos preoperativos son aquellas inversiones que se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Es decir, lo que yo le decía al principio, ¿cuánto dinero tengo que gastar para dar inicio a ese proyecto?
Bien. Pero, ¿en qué invierto esos gastos preoperativos? ¿Cuáles son esos rubros en los cuales yo voy a invertir? Que son los gastos de organización, las patentes y licencias, los gastos de puesta en marcha, las capacitaciones y sobre todo los imprevistos. ¿Por qué? Porque a veces es un imprevisto, pero usted tiene que tenerlo como un plan B ahí, ¿no? De pronto se presenta esto. No hay peor que usted no sepa que se le presenten imprevistos y lo coge fuera de base. Y tiene que tener un capital. Es un amigo que para construir un edificio de 1.000 millones de pesos, él decía, yo tengo que tener otros 1.000 millones de pesos por los imprevistos. Por eso usted ve a veces edificaciones, inclusive casas que se quedan por la mitad, porque no hacen un plan financiero, comienzan a construir y cuando quieren ver ya se le acabó el dinero y no tienen el plan B que es para los imprevistos y se quedan a mitad de esa construcción. Porque es necesario hacer un plan financiero. Vamos a ver entonces la estimación de flujo de caja por periodo. Flujo de caja es lo que uno tiene de pronto, como dicen ustedes ahí, como se dice, hay una cajita donde usted mueve para los vueltos y que comienza un día con... Hay unas personas que comienzan el día en esos negocios, algunos negocios que no tienen nada en caja, llegan con cero. Y la verdad es que hay que tener por lo menos algo con que se comience. Para la estimación de ese flujo de caja, usted tiene que tener o hay que tener una siguiente información. La vida útil del proyecto, los ingresos e egresos, la depreciación y la inversión adicional del proyecto. ¿Y cómo podemos determinar eso? Primero, las necesidades del financiamiento. ¿Y cuánto tiene usted disponibilidad de crédito? Supongamos que usted no utilizó el crédito, pero tenía un crédito que usted tiene que decir, hombre, yo tengo un crédito que me puede ayudar a terminar la idea de negocio o para poder darle funcionamiento a esa idea. También tiene que saber cuánto sería la tasa mínima de rendimiento por cada monto aportado, aportes propios, financiamiento y inversionista. Entonces, ¿cuánto tengo? Sobre todo en los inversionistas, ¿cuánto se van a ganar ellos? Ya. O cuál será la tasa que se le va a pagar por la inversión realizada. Cuando se hace una evaluación, hay que tener ciertas cosas pendientes. Dos cosas muy importantes. La rentabilidad y el riesgo del proyecto, así como los aspectos cualitativos, no cuantitativos, sino cualitativos. Todos estos aspectos que le acabo de mencionar se integran en el estado financiero. O sea, aquellos documentos que permiten la información en términos cuantitativos y en ellos se puede aplicar técnicas financieras para poder medir la rentabilidad. ¿De qué manera? Entonces voy a mandarle otro cuadrito para que entiendan y podemos captar, porque esa es la idea que puedan hacer el ejercicio. Ahí está, estado financiero, balance general o estado de la situación financiera, activo igual a pasivo más capital contable. Entonces vamos a explicar eso. Ese pequeño cuadro.
El balance general es un estado financiero que refleja el estado de una empresa en una fecha específica. Es decir, cuando se va a hacer el cierre anual de ese balance. Un ejemplo, balance general hasta el 31 de diciembre del 2020. Entonces usted llega al 2020 a ver cómo estuvo ese año y lo compara con los años anteriores. Si realmente se sostuvo, aumentó o disminuyó. Básicamente, por decirlo así, es una foto que se le hace de pronto a la empresa en esa fecha y que de pronto ese balance puede ser diferente en otra fecha o para otra fecha. El estado financiero se torna estático y no me va a garantizar una visualización de cómo será el futuro. Si se mantiene estático, es decir, que no aumentó, que se mantuvo estable, eso a mí me está dando una situación muy difícil que no me va a garantizar cómo va a estar esa empresa en el futuro. Y en el mejor de los casos puede disminuir o llegar a fracasar. Entrar en bancarrota. El balance general se va a mostrar o muestra la distribución de los activos, es decir, la estructura del negocio. Recuerde, el balance general muestra la distribución de los activos, la estructura del negocio. Es decir, si se basan en activos fijos o activos corrientes. Ya vimos cuáles son los activos fijos, ¿no? Nosotros vimos que los activos fijos son los que constan la inversión en activos como la maquinaria, equipos, muebles, vehículos, edificios, terrenos, etc. En este aspecto es importante y debe tomarse en cuenta el analizar el sector. Ejemplo, si su estructura se basa en activos fijos, ya que en gran parte de su inversión se encuentra en activos fijos de gran valor, es decir, que la maquinaria, que el equipo, los muebles, el vehículo, las infraestructuras, el terreno, son de gran valor. O sea, básicamente la empresa está sustentada en la parte de los activos fijos. Ejemplo, para que no me haga entender. Comprar una máquina y trabajar 3 turnos. O comprar 3 máquinas y trabajar un turno. A ver, Natalia, ¿usted cuál cree usted que sería lo mejor? ¿Comprar una máquina y trabajar 3 turnos o comprar 3 máquinas y trabajar un turno? A ver. Señorita Natalia Polo, ¿está por ahí? Bueno. Melissa. Dígame. ¿Cuál de los tres cree que es mejor? ¿Comprar una máquina y trabajar 3 turnos o comprar 3 máquinas y trabajar un turno? Comprar 3 máquinas y trabajar 3 turnos. No, comprar una máquina y trabajar 3 turnos
o comprar 3 máquinas y trabajar un turno? Comprar 3 máquinas y trabajar un turno. ¿Por qué razón? Porque estamos diciendo que los activos fijos están basados en qué? En de gran valor, porque si compra una sola máquina, pues no está haciendo nada. En cambio, si compra 3 máquinas, le está dando qué? Gran valor a esos activos fijos. La producción va a ser más eficiente. Exacto. Inversión en activos pasivos versus montos de los pasivos y distribución en activos fijos, corrientes y otros activos. Entonces, para que puedan ver, entonces, ahí está los ejemplos cuando una empresa o la estructura está basado en los activos. Bien, nos vamos para el estado de ganancias, de pérdida de ganancias o estado de resultados. Ojo, es muy diferente el balance general al estado de pérdidas y ganancias. Usted pronto van a decir, pero ¿dónde estará la diferencia? Dice, el estado de pérdida y ganancias contiene un rango de tiempo que es el resultado o la foto, por decirlo así, de un periodo específico, ya que este muestra la situación de una empresa en términos de ingresos y egresos durante un periodo determinado. Un ejemplo, nos habíamos dicho de enero 1 a diciembre del 2020. Te está mostrando cómo es el periodo definido, específico. Dirá, pero ¿cuál es la diferencia? El balance general no es lo que muestra al final de cada año. Vamos a seguir entonces. Hay que determinar cómo se escriben esos pérdidas y ganancias a través de ingresos y egresos. Los ingresos de un negocio provienen de las ventas que pueden agruparse en cuatro factores: nacionales, internacionales, crédito y contado. Entonces tenemos que esas ventas se manejan desde ese punto de vista. Se agrupan en las ventas nacionales, las ventas internacionales, cuánto se venden en crédito y cuánto se vende en contado, es decir, en efectivo. Esos son los que son los ingresos. Las ventas nacionales e internacionales se deben separar porque generalmente requieren, sencillamente, porque hay que nacionalizar las monedas. Es decir, hacer el cambio. Usted sabe que las monedas extranjeras como el euro o el dólar están fluctuando. A veces suben, a veces bajan un poquito, se mantienen estables, un mes, 2 meses, vuelven a bajar. En fin, entonces tienen que, primero, nacionalizar las monedas y segundo, ver cómo se maneja en el mercado ese dinero extranjero. Entonces, no se puede meter en el momento de captar el dinero en cuentas, en una sola cuenta. Se tiene que hacer en cuentas diferentes. Ingresos nacionales, ingresos internacionales. ¿Por qué? Por el cambio de fluctuación del peso con respecto al euro o al dólar. Mientras que las ventas de crédito y contado
se separan para llevar recorrido de las carteras, es decir, no se puede meter en una sola, un solo nivel de venta, ambas, la de crédito por un lado y la de contado por otro. Los egresos deben diferenciarse en costos y gastos. ¿Qué son los costos? Se refiere a un desembolso de dinero del que se esperar un beneficio. Es decir, usted va a pagar algo por la cual usted va a tener un beneficio. Mientras el gasto es que usted lo desembolsa cuando ya obtuvo ese beneficio, es decir, cuando ya usted lo consumió. Pero, al igual que los egresos se pueden clasificar. En el primero, CMB, para que no se lo olvide, se lo voy a mandar y lo anote allá en su libreta de apuntes. ¿Qué significa? Costo de la mercancía vendida. Incluye todos los costos que están involucrados en la producción. Está conformado por la MOD, que significa mano de obra directa, por los materiales directos, y el CIF, CIF, que significa costos indirectos de fabricación. Entonces vamos a colocarlo aquí para que ustedes entiendan esta parte sobre los costos de la mercancía vendida. Los gastos de administración, en segunda parte, donde hablamos de los destinos de los egresos. Gastos de administración y empresa. Estos no están relacionados directamente con la producción. Más bien tiene que ver con la administración de negocio, venta, secretaria, papelería, salarios de gerentes, etcétera. Es decir, para la administración del negocio, para los que trabajan en ellos. Bien. ¿Y cómo se hace eso? Con los gastos de depreciación. Es un gasto que permite el gobierno, que genera un beneficio tributario y se justifica en el desgaste de los activos fijos despreciados. En otras palabras, realmente no representa un desembolso de dinero, ya que con este gasto se disminuye el monto de los impuestos, lo que le permite en un momento dado a esa empresa ahorrar para reponer el activo después de que se ha gastado. Pero hay un pequeño problema. Normalmente este ahorro no se hace, que debería ser usted coger ese dinero y irlo ahorrando, pero desafortunadamente ese dinero fue por otras actividades. Es decir, se gasta el dinero. Esos son los gastos de depreciación. Los gastos de amortización de diferidos se refiere a desembolsos que no constituyen ni capital de trabajo ni activos fijos, pero que son indispensables para arrancar el negocio. Por ejemplo,
Gastos de investigación, gastos de arranque y las adecuaciones. Normalmente el gobierno, cuando está haciendo una empresa o que está ya en funcionamiento, este permite un beneficio de recuperar a través de un beneficio por estas inversiones con la amortización. Así estos gastos no se cargan todo al periodo que se causan, sino que se va amortizando en un periodo mínimo de 5 años, dependiendo de la duración del proyecto. Es decir, que no se va a pagar en un tiempo como de 1 año, sino en 5. Así el costo de la inversión se divide en el número de años a amortizar y se carga cada año los costos del periodo, obteniendo una reducción del monto de los impuestos. Entonces vea que es más factible pagar ese dinero de esa manera, porque así los impuestos se reducen. Gastos financieros se refieren a los intereses de la financiación. Es un elemento clave en la evolución del proyecto y de la gerencia. Estos gastos dependen de las decisiones que tome la administración. Cuánto y cómo y cómo financiar, donde a veces las pérdidas en los negocios no son propias de la operación del mismo, sino de la financiación. Algunos negocios no son muy buenos, pero se financian mal. Es decir, son muy rentables, pero en el momento de inyectarle dinero, no aciertan a hacerlo de la mejor manera. Los impuestos corresponden al desembolso por pago de estos y que se calcula sobre la utilidad antes de los impuestos. Es decir, los impuestos se pagan de acuerdo a la utilidad obtenida. Un porcentaje. Bien. Voy a montarle para hacer el ejercicio, le voy a apuntar a ver si me sale. Si me sale, si no, todo lo borro. En la parte de evaluación del proyecto se debe tener dos flujos de caja diferentes. El flujo de caja del proyecto, lo cual no incluye financiación, y el flujo de caja del inversionista, en el que sí se consideran financiación. Estos flujos se estiman por cada periodo. Entonces vamos a ver si me sale. A ver si resulta y lo puedo enviar a través del ahí está. En el flujo de caja del proyecto tenemos sobre las ventas, costos y variables, margen de contribución, cuáles son los costos fijos, la depreciación, la amortización de diferido. En la utilidad antes de los impuestos viene la provisión de impuestos, la utilidad operativa
después de impuestos, que sería la depreciación, amortización de diferido, inversión inicial de capital de trabajo, valor de la liquidación de trabajo, valor del desecho de activos. Ese es el flujo del proyecto de caja. ¿Quién maneja esto? Un contador. A menos que el inversionista, el que propone la idea de negocio, sea un contador. Usted tiene que tener dentro de su equipo de trabajo un contador que le ayude a hacer el flujo de caja del proyecto. Si ustedes pueden ver, este esquema de pronto corresponde al costo variable. Sin embargo, si se hace una evaluación, puede emplearse cualquier tipo de costo, ya sea absorbente o directo, del cual se emplea solo con fines de análisis. Hasta la utilidad operativa después del impuesto del esquema es similar al de pérdida y ganancia. La única diferencia que entre el flujo de caja y el de pérdida y ganancia está después y consiste en los egresos que realmente no son desembolso de dinero y que solo se emplean con fines tributarios, es decir, para pagar ¿qué? Impuestos, los cuales después a su vez se reducen. Entonces ya vimos lo que es el flujo de caja del proyecto. Ahora nos vamos a ver el flujo del caja del inversionista, es aquel que aporta dinero a ese negocio. La diferencia entre el flujo del inversionista y el flujo del proyecto es que para el primero se considera la financiación, es decir, los intereses y la amortización de la deuda. Su análisis es diferente, ya que aquí la tasa mínima de rentabilidad ya no es solo la tasa de oportunidad del capital propio. Ahora debe considerarse el costo del capital financiado. Entonces, ahí es que debe calcularse una tasa en el que incluya el costo del capital propio y del financiado. Y ahí podemos sacar el costo del capital ponderado. Ahora, si la rentabilidad del proyecto con el flujo de caja del inversionista no es satisfactoria, no solo puede depender de la rentabilidad del proyecto en sí, sino de la financiación. Por lo tanto, antes de desechar un proyecto por el flujo del inversionista, es importante estudiar otro tipo de financiación que permitan una mayor rentabilidad. Entonces le voy a mandar, igual que la vez pasada, el flujo de caja del inversionista, que es algo parecido. Ahí está. Es algo parecido al anterior. Pero hay que hablar entonces sobre el costo del capital ponderado. La fuente serían los aportes propios y la deuda causada, el monto, cantidad de aporte de cada fuente, o sea, de cada el que quiera invertir en esa idea de negocio, el costo de capital antes de los impuestos, es decir, que pueden ser los aportes propios, y si tiene o hace un préstamo bancario, la tasa de interés del préstamo, es decir, el que genere la deuda. Y el costo de capital después de impuestos, que pueden ser los aportes propios. La participación, cantidad del aporte de cada fuente en porcentaje, y el costo ponderado son los aportes propios
más lo que actúan sobre la participación. Y la deuda, tasa reducida por la participación. Un ejemplo. Voy a copiar este ejemplo para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Y se lo voy a mandar al chat. Entonces, dice, total inversión 400 millones de pesos, de los cuales 300 millones serán aportes de propios, es decir, de cada uno de ustedes. Y 100 millones se financiarán a una tasa del 20% efectiva anual. Es demasiado alto. La tasa de oportunidad es del 40% y la tasa de impuestos del 35%. Entonces, ¿cómo se halla este proyecto? Por aquí está, en el ejemplo. En la fuente, el monto, el costo de capital antes de impuestos, el costo de capital después de impuestos, la participación y costo ponderado. ¿Por qué se dice en la participación? Sencillo, porque es que el 100%, el 40%, el 300 millones en un porcentaje es del 75% y el 100 millones del 25%. Bien. Para concluir, podemos decir de que al final de que hagamos, vea que montar una idea de negocio, a veces generalmente pues creemos que montar una idea de negocio, un proyecto, es algo sencillo, ¿no? Eso lleva estudio, ¿no? Pero hay que hacer el estudio financiero, cuánto me voy a gastar, cuánto voy a invertir, cuánto va a ser la participación de si hay inversionistas, cuál será la tasa que debo pagar en una entidad bancaria por el préstamo de X cantidad de dinero, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra en realidad el estudio financiero? Nos muestra si realmente el proyecto será viable y que con el tiempo esa inversión que usted ha invertido se retorna. Hay que aclarar que en algunos organismos donde se realizan financiamiento de tipo social, solo se requiere el esquema de flujo de efectivo y no requiere de una evaluación económica precisa. En conclusión, para realizar el estudio financiero es necesario identificar en el plan de negocios los elementos que implican una inversión financiera, como son la inversión en capital de trabajo, los activos fijos y gastos preoperativos. Básicamente, eso es lo que se necesita. Inversión en capital de trabajo, activos y gastos preoperativos. Entonces, espero que hayan oído los datos, que los mandé al chat, porque vamos a hacer el ejercicio. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Profe, yo tengo una pregunta, pero es acerca de la actividad que está en la plataforma. Espérate que... ¿Me repites cuál es la pregunta, por favor, Melissa? Yo tengo una pregunta, pero es acerca de la actividad que está en la plataforma. Ajá. ¿Qué pregunta? Eso hace parte de eso. Aquí dice que tenemos que hacer una descripción detallada de la inversión inicial y nos piden 4 pasos. Ajá, pero como tal, ¿qué debemos colocar? O sea,